Muy bien, ahora para cerrar todo este día de la primera jornada, del primer día, eh, y cerramos también el panel de mezcla con Mario Breuer, destacado ingeniero de sonido y productor discográfico de todos los géneros, destacado principalmente en el rock argentino. Al día de hoy tiene créditos en 3.500 producciones y trabaja actualmente en su estudio ubicado en el primer piso de la productora MCL Records, donde se dedica a hacer grabaciones, producciones artísticas, mezclas y masterings. Ahora, sin más, vamos con su temática, criterios estéticos a la hora de seleccionar un ecualizador. Te doy el pie, Mario. Muchas gracias por Bueno, estar. cómo no, con mucho gusto. Solo quiero actualizar mi ubicación geoestacionaria. Estoy yo desde hace un tiempo viviendo en las Sierras Chicas de Córdoba, en Agua de Oro. Así que vamos a hablar un poquitito, de ecualización, pero a la vez vamos a hablar un poquitito sobre cómo se utiliza la ecualización en los distintos eh, planos del trabajo. Primero y ante todo, yo necesito contarles eh, esta breve historia. Promediando, promediando mi carrera, más o menos, yo ahora llevo más o menos 40 años de carrera, como a los 20 años yo hice una producción con un trío de jazz, donde de alguna manera fue como mi tesis. ¿A qué conclusiones llegué yo después de 20 años de estar grabando, mezclando, produciendo música? Ya había empezado también a masterizar, así que conocía muy profundamente todos los procesos, y en algún momento me empezó a venir esta pregunta. Si yo tengo un buen músico con un buen instrumento y pongo frente a él un micrófono de alta gama, como podría ser alguna KG o 414, un C12 o un 67 o un 87, cualquier micrófono de alta gama que llega a un buen preamplificador y después lo grabo en un equipo. En esta época todavía yo trabajaba mucho con cinta analógica, pero digo, eran cintas que reproducían muy fielmente, se agregaba un poquito de soplido, pero acá venía mi pregunta: si yo pongo lo mejor de lo mejor para grabar, y estoy en una sala decentemente acústica, ¿por qué necesito yo todavía ir y poner un ecualizador y corregir y poner y sacar y buscar? Se supone que tengo lo mejor de lo mejor. ¿Por qué habría que hacer esto? Y en todo caso, si yo me senté ahí y decidí ecualizar e intervenir ese sonido, después a la hora de la mezcla es probable que vuelva a ser lo mismo. Y me volví a preguntar, pero si yo ya tenía todo bien y ecualicé, otra vez tengo que ecualizar. Y después viene el mastering y otra vez más de vuelta. Entonces, un día dije, yo voy a hacer una grabación 100% orgánica, donde ni siquiera tenga la interferencia o la intervención de sonido mínima que puede tener la grabación de cinta. El soplido, a veces hay un pequeño hum, existen también problemas de repleo muy leves, así que decidí grabarlo en digital y no intervenir en absoluto el sonido entre la grabación y el mastering. En otras palabras, era la grabación, la mezcla y el mastering, era todo DDD, y no había ningún ecualizador, ningún compresor. El único procesador externo que había al sonido de una batería, un contrabajo, un piano y una voz era una cámara de reverberancia justamente para la voz, para los 3 o 4 temas que habían cantados, para que la voz tenga. Fuera de eso, no había nada, ni en la grabación, ni en la mezcla, ni en el mastering. Así que, no sé, queda comentar, ustedes si quieren pueden buscarlo,
está en Spotify, en las redes, está en YouTube también. El grupo se llamaba El Terceto y el disco se llama Menos es Más. No por casualidad. Lo primero que yo tenía del disco era el título, Menos es Más. Y después hice Rendir Eso. Yo los invito a que alguna vez lo escuchen. Está grabado hace 20 o 22 años en el estudio del Abasto, con una hermosa consola API, unos ADATs, que era el digital que había en esa época, y unos micrófonos hermosos de la colección de Álvaro Villagra, unos Neumann muy lindos, y el Terceto, 3 músicos increíbles que estaban muy preparados para grabar. Así que esto es lo primero que yo quiero decir. Necesitamos, ¿cuándo necesitamos? ¿Cómo necesitamos? En principio, a mí me parece que en el uso de los ecualizadores, antes de prender un ecualizador o elegir un ecualizador, yo diría que lo primero es tratar de lograr un sonido, ¿no es cierto? Antes de hacer ningún tipo de proceso, nosotros podemos podemos ecualizar utilizando distintos micrófonos. Sabemos qué características tienen los dinámicos respecto de los condensadores o de los micrófonos Ribbon o micrófono a cinta. Sabemos cuáles son las diferencias. Ya podemos grabar y trabajar pensando en el sonido que queremos. Es importante saber cuál es el sonido que queremos, ¿no es cierto? Y esto va tanto en el proceso de la grabación como en el proceso de mezcla, pero si en el proceso de grabación elegimos bien los micrófonos y llegamos al sonido que queremos sin tener que intervenir, capaz que le sacamos un partido a la máquina. Y después viene el momento donde, bueno, capaz que no hay caso, este instrumento, este bombo tiene un parche viejo, no tenemos otro, tiene como una resonancia, hay que buscar, bueno, cuando hay que ecualizar, hay que ecualizar, y para esto está bueno también tener muy claro las diferencias entre los distintos ecualizadores. Si yo voy a montar un estudio y quiero comprar ecualizadores para el momento de la grabación o para la mezcla, no sé, excepto que se haya ido un tío al que nunca conocí y me dejó una herencia de miles de millones de dólares, con uno me alcanza también, voy y me compro un montón de ecualizadores distintos como me gustan y voy para adelante. Pero normalmente no pasa y uno tiene que decidir. Entonces hay un montón de marcas entre los ecualizadores, y voy a hablar primeramente de los ecualizadores analógicos y después voy a transportar muy rápidamente esta conversación al mundo digital. Pero en el mundo de los analógicos está muy bien tener muy claro cuáles son las características, qué diferencia a un ecualizador Pultec de un ecualizador API, de un ecualizador NIV, qué diferencias hay entre los ecualizadores NIV. Entonces, muchas veces, muchos de estos ecualizadores tienen de por sí una coloratura, porque para poder construir ese circuito que permita manejar la ecualización, hay un circuito que ya de movida establece un sonido como un sonido primal, un sonido que le agrega el ecualizador, ¿no es cierto? Aunque nosotros tengamos todos los niveles en cero, incluso aunque nosotros tengamos apagada la función de la ecualización. Ya está pasando, y eso es lo primero que tenemos que escuchar y prestar atención. El timbre, la calidad que le da. A mí muchas veces me pasa, cuando yo quiero pasar por un Pultec, insertar un Pultec y no tener que ecualizarlo, automáticamente sentir un poquitito eso. Mucha gente dice, está apagado, no debe estar ocurriendo nada, vamos a meterle y rosquear. Eso es un poco arruinar la magia del aparato, pero de todas maneras, digo, en primera instancia y antes de ecualizar, saber notar cuáles son las diferencias y cuáles son aquellos ecualizadores que tienen, como yo lo llamo, más o menos seda, más o menos electricidad, o los que tienen más o menos M o U.
Para mí en las frecuencias graves hay dos frecuencias, las frecuencias y las frecuencias ¿ok? Creo que está claro cómo es. Entonces, hay ecualizadores que saben manejar de distinta forma, ¿no es cierto?, estas características. Hay ecualizadores que yo prefiero usar en los agudos, otros que prefiero en los medios y otros que prefiero en los graves. Así que decirles cuál no tiene mucho sentido, porque si yo les digo qué uso en el bombo, qué uso en el tambor y qué es lo que uso en los violines, sería decirle, síganme, hagan todo lo mismo que hago yo. Y yo soy una persona que está muy en contra, pero sí, definitivamente los invito a que ustedes hagan un análisis muy profundo de cómo trabajan. Si no los conocen aún, entender muy bien cómo trabajan los distintos ecualizadores. ¿Qué son estas diferencias que yo recién les estaba diciendo? En el mundo de la ecualización, hay un montón de planos y un montón de metodologías, ¿no es cierto?, comunes a la hora tanto de la grabación, pero sobre todo de la mezcla. Uno puede utilizar un ecualizador que tenga simplemente graves y agudos, o incluso algunos ecualizadores, yo tengo uno muy lindo, que lo único que hace es un balance entre graves y agudos, y muchas veces con eso yo me arreglo. Yo soy bastante partidario. Les vuelvo a decir la frase del disco que les comenté, menos es más. ¿Okay? Soy partidario de lograr buenos resultados con poco proceso. Muy pocas veces en la vida voy yo a insertar más de un ecualizador en un canal. Quizás sí con el compresor si estoy buscando una cierta estética, pero siempre trato de lograr lo que yo quiero con un mínimo de proceso. Yo sé que hay un montón de gente que les gusta mucho buscar frecuencias de resonancia y sacar esas frecuencias de resonancia. De hecho, existe un plugin, el SUD, que tiene esta característica de encontrar frecuencias que están resonando en disonancia y limpiarlas. Yo soy un poco cuidadoso con esas cosas porque muy fácilmente cuando uno le pega un tijeretazo así con un filtro, con un notch o un filtro aguja, como se llama en español, cuando uno hace ese tipo de cortes, de golpe y porrazo está eliminando y quitando algunos armónicos que hacen de ese sonido un sonido característico, ¿no es cierto? Los sonidos se diferencian básicamente más por sus armónicos que por sus frecuencias. Entonces, si nosotros intervenimos algunos armónicos muy fuertemente, yo a veces veo, he visto algunos tutoriales donde a la voz de pronto tiene 4 o 5 filtros así muy angostos, y yo veo que cuando muestran el antes y el después, de pronto yo siento un pequeño cambio de color, lo que siento es casi como si hubieran cambiado al cantante. Siento que hay un montón de componentes que tenía esa voz. Sí, capaz que no hay una cosa que molestaba en graves que no cambió tanto, por eso yo me gusta trabajar mucho con filtros suaves, con filtros delicados, ¿no es cierto? Así que el camino de la ecualización, desde mi punto de vista, tiene que pasar por ahí. Yo soy muy temeroso de meterle rosca, ¿no? De hacer la de mi gran amigo Charly García y poner todo en 10. No lo hago porque me saca totalmente de lugar, porque siempre trato yo de respetar el sonido que tengo, el sonido que está grabado. Si lo grabé yo, sé que va a ser un sonido honesto en el sentido de que yo cuando grabo tampoco soy de intervenir con ecualizadores mucho, espero mucho tiempo antes de ecualizar algo cuando estoy grabando. No es que espero, trabajo un montón,
cambio el instrumento de lugar, de espacio, de micrófono, acerco, corro, agrego otro micrófono, quito, hago un montón de cosas. De hecho, yo cuando me toca grabar un proyecto, el primer día no se graba. Para mí el primer día es para tomar sonido, ¿no es cierto? Y hago la cantidad de cambios que tenga que hacer antes de tener que poner un ecualizador, y por lo general no pongo. Lo que sí a veces pongo, lo que yo decía antes, ecualizadores sin ecualizar, simplemente porque le dan esa pátina especial a aquel instrumento que estoy queriendo grabar. Así que este sería como el consejo más sano. Y después lo que yo les quiero decir es que es muy importante que cada uno de ustedes defina y clasifique el sonido de los ecualizadores. Les voy a contar una cosa. Hoy en día, ¿no? Para mucha gente que piensa que yo soy un mega fan del sonido análogo, solamente porque hace 40 años que estoy grabando, la verdad que yo soy un fan del buen sonido, ¿no es cierto? El análogo está muy bien, pero la verdad que yo me acuerdo que durante muchos años se luchaba contra muchas cosas con el análogo. Todo lindo, a mí me encantaría tener ahí atrás una máquina Studer de 24 canales, que no son 24, son 22 porque el 1 y el 24 se utilizan para sincronismos y automatizaciones, etcétera, etcétera. Así que me quedan 22 canales que soplan, que meten ruido, que son solamente 22 canales, que no pueden ser 44, solamente pueden ser 22. Digo, está lleno de cosas, las cintas duraban 16 minutos, tenía un montón de limitaciones, pero hoy el mundo digital ha evolucionado muchísimo. Yo estoy muy sorprendido con los alcances del mundo digital, ni que hablar de los aparatos que de ninguna manera existían en aquella época. Recién Natalia mostraba esta herramienta de los Tereras, que es una herramienta maravillosa, es espectacular, y a mí, no sé, me soluciona tanto. Cuando yo tengo una buena batería, todo bien, pero si no, yo no me quiero pasar 3 horas tratando de salvar los errores del tipo que no supo afinar la batería, o que no pusieron bien un micrófono, o que la pieza donde grabaron tenía una acústica horrorosa. Yo pongo un trigger y vamos para adelante. Eso no, antes no existía. Lo que hoy existe, sí, es la posibilidad de poder contar con un montón de herramientas, un montón de ecualizadores, y tenerlos ahí en la palma de la mano, ¿no es cierto? Entonces, tratando de buscar algunas de las marcas conocidas de plugins, yo trabajo mucho con Universal Audio y con Sonybus, son mis dos paquetes principales, también con Plugin Alliance. Cualquiera de esos programas, bueno, por supuesto, Waves también tiene paquetes muy interesantes. Todas las empresas de plugins han entrado a un plano superior en esto de captar y capturar el sonido de los viejos equipos análogos. Y estamos muy cerca. Alcanza para que ustedes puedan hacer esto, para que puedan discernir, para sentarse, no sé, cada día 1 hora, 2 horas, y tener ahí alguna sesión donde hayan baterías, donde hayan pianos, donde hayan voces, donde hayan, dentro de lo posible, bastante instrumentos acústicos, algún instrumento de viento, algunos instrumentos electrónicos, y empezar a notar, primero y ante todo, qué es lo que pasa cuando yo estoy poniendo un API, cuando estoy poniendo un NIV, cuando estoy poniendo un Pultec, ¿no es cierto?, cuando estoy poniendo un Harrison. Notar primero cómo interviene el ecualizador sin ecualizar nada, con todo en cero. Y traten de distinguir eso, porque eso es como el almita, ¿no es cierto?, del ecualizador. Y después empiecen a jugar y empiecen a darse cuenta qué es lo que les sale bien a cada ecualizador, ¿ok? Yo recuerdo haber conversado con alguien, yo lo probé un par de veces y a mí personalmente no me gustó mucho esto de que me digan, no, sí, al bajo le puse 60 ciclos de Pultec, le puse 500 de API y 3000 de NIV.
a mí medio me da como una especie de esta combinación muy fuerte. Ahí va, ¿no? Esta combinación de ecualizadores me resulta un poco raro, me da una ensalada y me hace un empaste que no me da mucha limpieza y transparencia en el sonido. Yo tengo bastante la costumbre de elegir un tipo de sonido para el tema que estoy mezclando. Digo, de pronto, esto me suena a API, y de pronto trabajo con casi todo API, utilizo ecualizadores API de los distintos modelos, pero siempre con la misma característica. Voy a comprimir con compresores API posiblemente, o si me paso al mundo de NIV, yo tengo un channel strip de la serie 8000 de NIV que realmente aprecio mucho y me gusta mucho, y lo combino con el simulador el sumador de Sonimus de NIV, y bueno, todo tiene como esa característica, y me gusta mucho cuando yo estoy mezclando que todos o casi todos los ecualizadores sean de la misma marca. Crea como un carácter, como una característica. En los últimos años de mezclar mucho en análogo, también recuerdo que en algún momento me gustaba, decía, bueno, esto es para mezclar en un SSL, y me iba a un SSL, y aunque atrás de mi poltrona yo tenía un montón de racks con ecualizadores Pultec o Tubtec o API o NIV, etcétera, etcétera, yo trataba de ecualizar casi todo con la consola. Por un lado, porque estaba también la posibilidad de hacer un total record, y si yo quería volver a tocar la consola, la mezcla, podía hacer un recall de la consola, cosa que no es muy fácil, a veces se logró, pero también por otro lado, por esto que digo, se homogeneiza de alguna manera las ecualizaciones. ¿Está prohibido usar otras cosas cuando tomamos ese concepto? No, nunca, absolutamente nada está prohibido. Si yo en ese contexto quiero pasar el tambor y el bombo por unos ecualizadores Massenburg, y al bajo lo quiero pasar por un Pultec, y a la voz por un ecualizador NIV, digamos, por decir algo, también es válido, pero tener un criterio y un concepto de no tener a lo largo de una mezcla una bestialidad, una gran ensalada de ecualizadores, yo encuentro que que se logra un carácter como más unificado. A veces me pasa que me toca hacer algo con música, yo lo llamaría música moderna, que es esta música que tiene cosas como muy antiguas y distorsión y texturas muy diferentes entre cada sonido. Yo estuve haciendo un poco de eso hace poco, y en esos casos, cuando es algo así tan distinto que es medio casi circense el sonido, en esos casos sí, por ahí me rinde mucho hacer lo contrario, utilizar para cada sonido un ecualizador distinto, un ecualizador diferente. Pero siempre tienen que tener claro una cosa, y esto es un poquitito lo que va a englobar todo esto que yo les digo. Ustedes, para poder tomar la decisión, tienen que escuchar la canción. Yo particularmente lo que hago, y me parece que está bien y se lo recomiendo, es que yo escucho la canción, yo arranco escuchando la canción, subo los fades rápidamente, la primera pasada es para equilibrar un poco las cosas, y después me siento a escuchar la canción, y ustedes me dirán que yo estoy medio loco, lo cual puede ser, pero yo me siento a que la canción me pida. Muchas veces ni siquiera estoy pensando en cómo está grabado, cómo es el sonido que yo tengo. Me meto con la canción, no con el sonido que tengo, y me siento a esperar que la canción me diga, esta es una canción onda, puntos suspensivos. ¿Ok? Y en ese punto
es donde yo empiezo a recopilar audio en mi cabeza de todos los discos que escuché en mi vida y me conecta con algo y automáticamente me doy cuenta, esto es para una SSL, para una 4000, para una 9000, esto es para API antiguo, esto es para manejarlo con muy poco recurso, me lo imagino, y una vez que estoy ahí, voy directamente hacia ese sonido, pero lo decido antes. No soy de empezar y subir el bombo y sacar, meterle muchas cosas al bombo y darle masa por todos lados y bajar el bombo y subir el tambor y poner un trigger y otro trigger y comprimir y pasarlo por un subgrupo y meter 4 compresores más y otro ecualizador y otro trigger y sale una milanesa para la mesa 7. ¿Saben qué? Lo veo muchísimo eso. Y a veces me encuentro con que yo por ahí tengo que hacerlo y casi siempre hago un marcha atrás, porque me da, se me desorganiza la música, se me organiza el sonido de los instrumentos, pero se me desorganiza la música. Así que, como yo les digo, yo trato de sigo agarrando un poquitito, al menos es más, no quedo atado al menos es más, si es necesario voy a por ello, pero la utilización de los ecualizadores a lo largo de los distintos sonidos es una cosa crítica y es importante que cada uno de ustedes tome la decisión de cómo clasifica a cada ecualizador para los sonidos. Esto es básicamente lo que les quiero contar sobre el uso de los ecualizadores. Son muy amigos, son muy queridos, no les tenemos que exigir mucho, tenemos que conocerlos muy bien y tener muy buena relación con los ecualizadores y no abrir un canal y tirarle un ecualizador solamente porque lo tenemos en la carpeta de plugins. Primero, la música. Ahí va. Perfecto, Mario. Muy bueno. Acá estoy viendo, tenemos unas preguntitas, si te parece ¿Cómo responder. no? ¿Cómo no? Dale. Tenemos primero Gustavo Sotomayor. Dice, hablaste de los plugins de Waves y Watt. ¿Encontrás importante la intermodulación que un plugin puede otorgar a la hora de elegirlos? Uy, qué difícil la pregunta. La intermodulación es algo que en general vive mucho más, o las distorsiones con intermodulación viven mucho más en el mundo análogo que en el digital, y se supone que esa es una de las cosas buenas. No, yo la verdad que uso muy poco parámetro técnico a la hora de elegir. Siempre es una cuestión de oído. Es poner una cosa, ¿qué es lo que pasa después con cada sonido? Es lo que diferencia un ecualizador de otro, el carácter de un ecualizador de otro, más que la marca del plugin. Perfecto. Emiliano Buzo. Al filtrar señales, ¿qué tipo de curvas elegís? Bueno, a ver, en general depende de las situaciones. Si tengo una situación crítica y uso pendientes fuertes de 24, 48, 72, a veces hay que cortar así fuerte y poner como un paredón para frenar un problema de baja frecuencia o incluso de arriba. Pero si es simplemente decir que esto lo quiero con un poco menos de grave, yo uso muchísimo los filtros del simulador de consola Bridgestone de Sonimus, que me parecen los filtros más musicales y delicados que he escuchado en mi vida, incluyendo el mundo análogo. Esos, ¿sabes una cosa? No sé qué slope tienen, pero debe ser un slope de
de 12 posiblemente, tal vez un slope de 12 BDB muy musical. Después si hay alguna molestia en particular, alguna frecuencia que por momentos me molesta, lo que suelo hacer es utilizar un ecualizador dinámico que cuando se pone molesta esa frecuencia lo tape, ¿no? Genial. A ver, ahí tenemos otra. Agustín Costa, ¿qué opinás de la ecualización dinámica? Es la gran salvadora. Es como el bombero. La ecualización dinámica es como un bombero, es maravilloso, logra apagar incendios. Yo desde hace muchos años utilizo un ecualizador dinámico, el Dynamic EQ de Brainworks, principalmente, y lo uso para tantas cosas. Tengo varios otros ecualizadores dinámicos de otras marcas, pero por lo general, cuando tengo problemas con frecuencia, suelo tener problemas con una frecuencia, y para eso ese ecualizador es muy quirúrgico, es muy bueno. Lo uso como de-esser, lo uso a veces cuando en mastering, cuando me queda medio abajo el punch del low, a veces me está faltando un poco de punch del low. En vez de darle grave a todo, simplemente lo levanto en ese momento, evitando que el bajo se ponga gomoso o molesto solamente porque le quiero dar más punch al bombo. Es una herramienta increíble el ecualizador dinámico. Lo uso y lo uso bastante. Uso algunos waves o de Universal Audio, pero este modelo de Brainworks es maravilloso. Genial. Y no, acá por lo que me están diciendo no hay ninguna más. Ahí después son todos saludos y felicitaciones por Saludos. Bueno, entonces, Mario, un placer que hayas Bueno, lo podido mismo, estar. Pablo. Nada, muchas gracias por esta charla, muy interesante y enriquecedora para Mucho todos. gusto.